En el futuro, seres monstruosos surgen de repente y comienzan a aniquilar a la humanidad. Esto desencadena un cataclismo que deja muy pocos sobrevivientes. Existen diversas teorías sobre este suceso, incluyendo un insecto contagioso, una neblina violeta y un castigo divino, pero solo son conjeturas y la verdad sigue siendo desconocida. En la ciudad, Paul está buscando suministros cuando las alarmas empiezan a sonar de improviso. Él corre hacia las calles, escondiéndose cuando es necesario y evitando hacer ruido. Mientras el humo negro cubre la ciudad, Paul llega a una casa deshabitada. Se encuentra en las afueras y allí se reúne con sus hijos, a quienes cuida solo. 15 años después, los hijos de Paul son adolescentes sanos. Aún viven en la misma casa, salen de día a buscar provisiones y se esconden por la noche. Al atardecer, Joseph cierra las ventanas y le pide a su perro Rocco que entre. Paul espera afuera hasta que Thomas regrese y le reprocha por su tardanza. Thomas explica que estaba ayudando a los vecinos, los Rose, que tienen una granja. Después, los tres se aseguran de cerrar todas las puertas y ventanas antes de cenar. Paul vuelve a regañar a Thomas, advirtiéndole que si vuelve a llegar tarde, no le permitirá salir más allá de los límites. Joseph se mofa de su hermano por esto y pronto empiezan a discutir, escalando a una pelea física. Pero Paul interviene rápidamente y les recuerda que deben comportarse como humanos, no como bestias. Tras la cena, Paul observa a sus hijos jugar ajedrez pero se distrae cuando Rocco comienza a arañar el suelo y gruñe. Tomando esto como un mal presagio, Paul y Thomas bajan apresurados y se alarman con un fuerte golpe en la puerta. Al parecer, las criaturas intentan forzar la entrada, así que rápidamente bloquean la puerta para evitar que la abran. Las criaturas persisten con fuertes golpes por varios segundos antes de desistir y marcharse. Thomas reprocha a Joseph por no ayudar, pero Joseph explica que estaba atento para aprender más del comportamiento de las criaturas. Hubo 3 intentos de entrada, el primero de 10 segundos, el segundo de 20 segundos y el último de solo 1 segundo. Joseph deduce que el primero fue una prueba, el segundo un intento real y el tercero producto de la frustración. Al día siguiente, revisan la puerta y encuentran múltiples marcas de garras en la madera. Debilitada, la puerta necesita ser reforzada, así que Paul y sus hijos salen en busca de madera. Regresan con lo necesario y mientras Thomas corta la madera, Paul verifica lo que hace Joseph, quien está trabajando en el granero. Tras insistir, Paul descubre que Joseph intenta construir un vehículo, movido por el deseo de dejar atrás el confinamiento y el miedo, pero no logra hacerlo funcionar. Paul, impresionado, examina el vehículo, hace algunos ajustes y consigue que arranque. Lleno de emoción, lleva a los adolescentes a dar una vuelta para enseñarles a conducir. Regresan tras una hora y Paul menciona que las ventanas aún necesitan refuerzos, así que envía a los chicos al río a recoger más materiales. Thomas se molesta porque le habían prometido que hoy podría ir a la granja. Sin embargo, Paul insiste en que reforzar la casa es prioritario. Los hermanos parten en el coche y Thomas acusa a Joseph de ser la razón por la que Paul también lo envió, argumentando que fue solo para proteger a Joseph quien ni era necesitar protección. Así que Thomas aprovecha para bajarse del coche cuando pasan por la granja y le pide a Joseph que regrese por él más tarde. En casa, Paul termina de reforzar la puerta y se toma un descanso para fumar solo cerca de la cascada. Mientras está allí, observa un oscuro y espeluznante agujero en las rocas. Por otro lado, Joseph va al río y se asegura al coche antes de descender a un viejo barco abandonado en busca de provisiones. Allí encuentra un póster de revista viejo que lo deja sin palabras por un momento. Al indagar más, se asusta cuando un enjambre de insectos sale de un montón de basura. Los insectos vuelan hacia él intentando posarse en su piel, forzándolo a salir rápidamente del lugar. En la granja, Thomas ayuda a la familia con sus tareas, aunque su principal interés es Charlotte, la hija del dueño. Es claro que ambos jóvenes están enamorados y disfrutan de un paseo juntos por el campo. Charlotte le muestra a Thomas una cuerda atada a un árbol y explica que cuando era pequeña, solo podía jugar afuera si estaba en contacto con el árbol. Por eso se ataba a él para tener más libertad de movimiento mientras seguía cumpliendo la regla. También se divierten compartiendo teorías extravagantes sobre las causas del apocalipsis. Cuando llega el momento de partir, Charlotte abraza fuertemente a Thomas. El sol comienza a ponerse, así que ambos deben apresurarse. Paul, al volver a casa, se preocupa al ver a Rocco pero no a sus hijos. Joseph regresa en el coche, que al principio no arranca, pero luego de varios intentos finalmente funciona. Thomas corre lo más rápido posible y resbala, cayendo en una grieta en el suelo. Cuando Joseph pasa a recogerlo, no lo ve por ningún lado y simplemente continúa. Al llegar a casa y contarle a su padre lo sucedido, Paul le indica que entre y cierre todo mientras él y Rocco buscan a Thomas. En la grieta, Thomas despierta adolorido. Enciende un mechero para iluminar el área y se sorprende al ver a una criatura asomándose por un agujero. Incluso grita, alertando a Paul y Rocco. Cautelosamente, Thomas saca un pequeño cuchillo y apuñala la mano del monstruo, haciendo que se retraiga. Pero cuando retrocede, aparece una segunda criatura arriba y le agarra la cara. Thomas tiene dificultades para respirar, pero justo antes de perder el conocimiento, Paul llega y tira del monstruo, matándolo rápidamente. Una vez asegurado que Thomas está bien, Paul y Rocco descubren un túnel que lleva directamente a la grieta. Correr por el bosque a esa hora es peligroso, así que deciden quedarse en la grieta hasta el amanecer por seguridad. Escuchan a las criaturas acercarse por el agujero, preparan una bengala, pero entonces el suelo comienza a temblar. Los monstruos ahora se desplazan bajo tierra y atrapan al grupo en la grieta al cubrir la salida con tierra. Mientras Rocco sigue ladrando y la grieta retumba. Paul le dice a su hijo y al perro que se alejen mientras coloca la bengala en el agujero que se está abriendo en el suelo. Cuando las criaturas intentan salir, Paul provoca una pequeña explosión que también lo afecta a él. En casa, Joseph oye muchos crujidos y comienza a planear. Minutos más tarde se sienta frente a la puerta principal con una cuerda atada a su silla y se queda dormido, pero pronto
pronto una criatura mueve la madera que cubre un agujero en la puerta y mete la mano, alargando su uña para probar si Joseph realmente está dormido. Cuando el joven no reacciona, la criatura entra, solo para que Joseph revele que estaba fingiendo y tira de la cuerda. Una jaula cae desde el techo y captura a la criatura instantáneamente. Orgulloso, Joseph cubre la jaula con una manta y se va a dormir. A la mañana siguiente, preocupado porque los demás aún no han regresado, sale en el coche a buscarlos. Mientras tanto, Thomas ha excavado a través de la tierra caída para reabrir la entrada y está arrastrando a su padre gravemente herido afuera. Rocco también sale y sigue el sonido del coche para guiar a Joseph de vuelta con su familia. Los hermanos colaboran de inmediato para llevar a Paul al coche y luego a su cama en la casa. Mientras discuten cómo proceder, Thomas finalmente observa la jaula y mira debajo de la manta, lo que hace que la criatura se altere. Joseph rápidamente vuelve a cubrirla, explicando que la luz lastima a los monstruos. Luego vendan las heridas de Paul mientras Joseph relata que la noche anterior la criatura tardó solo 8 segundos en entrar, el tiempo más corto hasta ahora. También está convencido de que había una segunda criatura que se alejó. Su comportamiento está cambiando demasiado rápido, y Joseph concluye que algo está mal. Thomas señala que las criaturas son inteligentes. La noche anterior mataron a varias en la cueva y tal vez vinieron aquí buscando venganza, porque Charlotte mencionó que raramente se acercan a la granja. Joseph no cree que hayan matado a las criaturas, piensa que solo Paul lo hizo. Para comprobarlo, Thomas intenta matar a la criatura en la jaula. Joseph trata de detenerlo porque desea estudiarla y en la lucha la criatura escapa, escondiéndose rápidamente bajo la cama. Cuando finalmente se muestra, Rocco comienza a ladrarle, así que la criatura se transforma para atacar. Joseph actúa rápido, sujetándola mientras Thomas le corta la cabeza con un hacha. Aún con deseos de aprender más, Joseph lleva el cuerpo al granero y comienza a diseccionarlo mientras Rocco y una multitud de insectos observan. No importa cuando corte, no logra entender mejor qué podría ser la criatura. Entonces, Thomas sugiere llevar a Paul a la granja de Charlotte, que está mejor equipada y tiene medicamentos reales. Joseph duda que los Ross estén dispuestos a ayudar, pero Thomas insiste y lo acompaña. Paul es recolocado en el auto por sus hermanos, quienes luego conducen hacia la granja. Allí, los padres de Charlotte intentan convencer a Joseph de que no pueden compartir sus medicinas por su escasez, rechazando acoger a alguien en tal estado. Charlotte intenta intervenir sin éxito, siendo ignorada. A pesar de ello, permiten que Thomas se quede, proporcionando así más recursos para Paul y Joseph en su hogar. Joseph se marcha de inmediato y Thomas lo sigue, lo que lleva a un enfrentamiento donde Joseph culpa a Thomas por el peligro que corre su padre. Enfurecido, Thomas tira a su hermano al suelo y comienza a asfixiarlo. Se detiene al tomar conciencia de sus acciones y retrocede. Joseph entra rápidamente al coche y parte con su padre inconsciente, mientras Thomas se une a la familia a la granja. Más tarde, Charlotte comparte comida con Thomas y le muestra algunas cosas personales. Thomas nunca había visto tales objetos antes, y en un momento íntimo, los adolescentes se besan, pero son interrumpidos por el padre de Charlotte, quien manda a su hija a otra habitación. De vuelta, Joseph observa a las ovejas asustadas y montones de tierra dispersos. Esto indica que las criaturas se desplazan subterráneamente. Al llegar a casa, descubre un camino de tierra cerca de la pared, y teme que los monstruos estén justo debajo de su hogar. Después de atender a su padre, Joseph se dirige al granero para reunir elementos para un nuevo plan. Comienza a asegurar todas las ventanas y tropieza con una alfombra, cayendo, descubriendo un agujero debajo, lo que le hace pensar que los monstruos ya están dentro. En la granja, Thomas es encontrado por Charlotte mientras busca la cocina. Aún preocupado por su padre, busca medicamentos para irse. Charlotte le entrega la medicina y él agradece con un abrazo, prometiendo volver, sin saber que los están escuchando. Thomas corre hacia la salida, pero un empleado de la granja lo detiene con un arma, acusándolo de robo. Thomas trata de explicar que Charlotte le dio la medicina, pero no le creen. El personal lo lleva al granero, poniendo música para ocultar sus intenciones. Lo sujetan y un hombre apunta a sus piernas con un arma. Pero justo entonces, un agujero se abre bajo él haciéndolo caer, errando el tiro. Los otros corren hacia él, justo cuando una criatura emerge del agujero. En la casa principal, los padres de Charlotte se despiertan por un ruido. El padre enciende una vela para investigar y una criatura entra y los ataca. La vela se cae, iniciando un fuego mientras el monstruo salta de uno a otro intentando matarlos. El padre lo empuja mientras la madre huye en busca de su hija, pero la criatura la alcanza antes de que pueda escapar. El monstruo vomita sobre la mujer y la ataca. Charlotte, en su habitación, escucha como sus padres son asesinados. Cuando el ruido cesa, sale y se horroriza al encontrar un rastro de sangre, que sigue hasta el baño donde descubre a la criatura con el cuerpo de su madre. En el granero, los hombres luchan sin éxito contra las criaturas. Uno por uno son asesinados y los sobrevivientes también son perseguidos por más criaturas. El granero se incendia y Thomas logra volcar los muebles a los que estaba atado. Rompe la madera para liberarse justo cuando una criatura lo encuentra, pero antes de que pueda atacar. Charlotte interviene disparando y derribando a la criatura. Luego, los jóvenes huyen mientras Thomas ve la casa arder. Charlotte le informa sobre la muerte de sus padres y deciden ir al hogar de Thomas. Joseph, por su parte, intenta bloquear el agujero con muebles para ganar tiempo. Verifica a su padre inconsciente y lo besa en la frente antes de prepararse para luchar. Cuando Thomas y Charlotte llegan, Joseph admite que necesita su ayuda, pero son interrumpidos por Paul, quien finalmente despierta. Paul toma la medicina rápidamente e insta a sus hijos a seguir luchando. Joseph comparte su plan y juntos recogen todos los bidones de gasolina que encuentran en el granero mientras Rocco ladra, alertándolos del peligro cercano.
También trasladan un antiguo congelador a la casa. Thomas y Charlotte siguen reforzando las ventanas mientras Joseph amontona muebles y les rocía gasolina. Encima, coloca cada objeto explosivo que pudo encontrar en uno de los cigarrillos de su padre que arde lentamente. De repente, las cosas sobre el agujero tiemblan mientras una criatura baja por la chimenea hacia donde está Paul. Otra criatura emerge del agujero y atraviesa una puerta. Thomas la apuñala por detrás. La criatura reacciona rápidamente, pero Thomas recupera su cuchillo y la apuñala a la cabeza, acabando con ella. Una tercera criatura ataca a Charlotte, quien la dispara rápidamente y la derriba. Después, el dúo se reúne con Joseph y vuelven a mover el congelador justo cuando la puerta se abre detrás de ellos, revelando a Paul de pie y cubierto de sangre tras matar al monstruo de la chimenea. Paul toma la pistola de Charlotte y dispara al suelo, intentando alcanzar a las criaturas subterráneas. Aunque la horda es vasta y pronto surge en el corredor, corriendo hacia él. Paul patea al primero, causando que la mayoría caiga a través del suelo debilitado. Algunos monstruos aún se mantienen, pero los adolescentes los eliminan antes de que puedan herir a Paul, quien se muestra impresionado por su cooperación. Luego, los tres adolescentes y Rocco se dirigen corriendo hacia el congelador. En vez de seguirlos, Paul cierra la puerta y se queda atrás para darles tiempo. Se esconden en el congelador mientras Paul rememora el día en que sostuvo a sus bebés, asegurándoles que todo estaría bien. Una nueva oleada de criaturas irrumpe y Paul las distrae hasta que el montón de muebles explota, causando que toda la casa se derrumbe e incendie. El congelador rueda durante varios minutos. Cuando se detiene, los adolescentes emergen y buscan desesperadamente a Paul entre los escombros. Pero de repente una criatura salta hacia ellos. Corren hacia el coche y huyen mientras el monstruo en llamas los persigue. Los disparos de Charlotte resultan inútiles, por lo que cuando el monstruo se acerca suficiente, lo golpea con su pistola, causando su colapso. Kilómetros más adelante, el grupo se detiene para observar las estrellas, maravillándose ante un cielo que nunca habían visto, ya que siempre permanecían dentro durante la noche. Al día siguiente, regresan a la casa y deciden no reconstruir en el mismo lugar. Recogen cualquier suministro que encuentran y entierran a sus seres queridos, dándoles un último adiós. Finalmente, los tres adolescentes y Rocco se alejan en el coche, esperanzados de encontrar un nuevo hogar en las granjas del valle. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de suscribirte, activar las notificaciones y apoyar el canal dándole al me gusta. Nos vemos en una próxima aventura.